¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me pasaron el enlace justamente ahorita. Vamos a empezar la clase, no sé si les parece. Sí, doctora, buenas tardes. Bien, hola chicos, ¿ahí me escuchan? Sí, sí, doctora, sí se ve también su presentación. Perfecto, bueno. Qué pena que nos estemos conectando un poco más allá del tiempo, pero vamos a comenzar porque ya han pasado 15 minutos, así que con los que estemos, ¿bien? Luego yo les voy a compartir, bueno, quien sea la delegada o quien me escriba ya luego, le voy a compartir la presentación, ¿sí? A ver, vamos a empezar. Bueno, yo soy la doctora García, soy médico intensivista, trabajo actualmente en el Hospital Rebagliati, así que les doy a todos la bienvenida para esta charla. Realmente es una charla que hacemos ciclo a ciclo, es bastante importante porque es un tema pues que normalmente no entendemos, ¿no? En una teoría, es muy rápido. Y precisamente esa es la noticia que les tenía que dar. Hoy día vamos a tratar varios temas de trastorno hidroelectrolítico, van a ir muy, de repente van a avanzar rápido en el tema de las diapositivas, pero yo los invito a nuevamente revisar las fórmulas que les estoy dejando en las diapositivas para que puedan aplicarlo, porque el éxito para manejar este tema es básicamente practicando, ¿sí? A ver, bueno, en realidad el tema de los trastornos hidroelectrolíticos radica en que primero, para poder resolverlos debemos tener muy claros los conceptos o los fundamentos fisiológicos. Probablemente las tablas que van a ver a continuación, varias de ellas ustedes ya las han visto, se las saben de memoria, como por ejemplo esta, ¿no? Que es la distribución del agua en los compartimentos corporales. Y es que el ser humano está pues compuesto de varios compartimentos, entre ellos el intracelular, el extracelular y a la vez el extracelular dividido en agua de plasma y el intersticial. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros tener un concepto de cuánto de nuestro peso en porcentaje es agua, ¿ok? Y eso también corresponde a una fórmula. ¿Para qué nos sirve este valor finalmente? Para poder luego determinar algunas ecuaciones importantes para resolver problemas hidroelectrolíticos. Porque básicamente el trastorno que más tiempo nos va a tomar es el trastorno del valor del sodio, ya sea hipo o hipernatremia, y esto está íntimamente relacionado no con un trastorno netamente del mismo electrolito, sino un trastorno hídrico, ¿ok? Recordemos que esta es la fórmula de agua corporal total, que es el peso del paciente por 0.6 en el caso de los varones y por 0.5 en el caso de las mujeres. Algunas literaturas hacen mención que esto en relación a pacientes menores de 60 años, pacientes mayores de 60 años, varía un poco el valor, varones 0.55, mujeres 0.45, ¿sí? Pero eso es una revisión nada más. Esto ya ustedes lo van a ver de repente o ya lo han visto en bioquímica, lo han visto en química, entonces estos son solo repasos. ¿Qué otra cosa debemos tomar en cuenta para poder corregir un trastorno electrolítico? Para empezar debemos saber la normalidad de los electrolitos, dónde son predominantes, si son predominantes en el intra, en el extracelular, sus valores normales, sus equivalencias y sus concentraciones. Entonces, esa es una tabla precisamente que nos menciona eso. Y,
y pues es importante que lo repasen de vez en cuando, ¿no? Valores normales. Ahora, cosas muy puntuales en realidad sobre los fundamentos fisiológicos, ¿ok? La primera es saber cuál es el concepto de ósmosis, osmolaridad y osmolalidad. Para empezar, y en un idioma fácil para nosotros, pues ósmosis es básicamente la descripción del movimiento de agua de un compartimento hacia otro. ¿De qué depende este movimiento de agua? Va a depender de digamos, cuánta concentración de solutos de una sustancia en especial hay en un compartimento con respecto al otro. Ejemplo, si yo tengo en un compartimento menos soluto, pues obviamente, o menos sustancia, partículas de sustancia, el agua se va a mover hacia el compartimento donde haya más partículas de esta misma sustancia para poder equilibrar las soluciones. Y es aquí donde podemos definir, o es así como de aquí deriva, lo que es osmolaridad y osmolalidad. La osmolaridad es definido por el número de miliosmoles de una partícula en un litro de solución, ¿ok? Y la osmolaridad es lo mismo, pero definido en un kilo de agua. Y eso es básicamente, digamos, la diferencia o los conceptos que van a manejar las diferentes literaturas cuando les enseñen a corregir medios internos o hidroelectrolíticos, ¿sí? Es importante saber, básicamente, o tomar en cuenta el tema de la osmolaridad. Precisamente porque la osmolaridad define la tonicidad de nuestro organismo. ¿Y cómo se define esta osmolaridad? Pues tiene una fórmula que todos ya conocen también y que nos va a permitir luego aplicarla en un algoritmo diagnóstico del trastorno de sodio, ¿ok? La osmolaridad o tonicidad del plasma se define por la fórmula que aplica 2 veces el sodio más glucosa sobre 18. Ustedes probablemente han revisado algún tipo de lectura, literatura, donde mencionan la fórmula anterior que utilizaba el boom, ¿ok? Pero esa fórmula ha sido actualizada y pues esa fórmula ya no se usa. Ahora solamente se usa 2 veces el sodio más glucosa sobre 18 y eso es lo que va a determinar nuestra osmolaridad plasmática, que normalmente va a oscilar entre 275 y 290 miliosmoles por kilo de agua, ¿ok? Y eso vendría a ser, como lo vimos en la diapositiva anterior, en un kilo de agua es osmolalidad, nada más para saber la diferenciación del concepto, ¿sí? Ahora, propiamente vamos a pasar al trastorno del sodio, o bueno, a los trastornos asociados a sodio, que son 2, ¿ok? ¿Qué pasa? Esta diapositiva básicamente era para representar que el eje sodio, ya, en nuestro cuerpo, está determinado por varios puntos receptores, digamos, en diferentes puntos del organismo, ¿ya? Principalmente tenemos influencia del agua corporal total, tenemos influencia de los osmorreceptores en el hipotálamo, y cuando hay un desbalance de estos centros, pues definitivamente aparecen las disnatremias, ¿ok? Todo es la alteración de la fisiología pura, y es por eso que les recomiendo siempre volver a su libro Guyton de fisiología o al libro que manejen hoy en día, para poder revisar estos conceptos fisiológicos y saber qué es lo que realmente determina el trastorno, ¿ya? Vamos a hablar básicamente primero de la hiponatremia. En el caso de la hiponatremia, se define como un sodio menor a 135 milequivalentes y si nos vamos a un concepto fisiopatológico de hiponatremia, pues va a responder a 2 causas, ¿ya? Primero que si el sodio está disminuido por el mismo concepto, puede ser que haya un exceso de agua en relación al sodio y por eso lo diluye, ¿verdad? Y aparentemente estaría disminuido. Esto puede corresponder a 2 causas. Primero, a una ingesta aumentada de agua, ¿ok? Que me diluye el valor del sodio por concepto de ósmosis y osmolaridad. Y el otro sería, o la otra causa sería que más bien haya un defecto de la excreción del agua, ¿ok? Y esto sí determinado en el eje hipotálamo antidiurético, ¿ok? De la hormona antidiurética. Entonces, este defecto en la excreción de agua
determinado por un exceso de hormona antidiurética, hace, por ejemplo, que si hay más hormona antidiurética, el paciente no orine, el agua se acumule, no se excrete adecuadamente y obviamente el agua corporal aumenta en relación al número de solutos, en este caso de sodio, y pues nos dé un valor disminuido del mismo, ¿ok? Básicamente esas son las dos causas, una ingesta aumentada de agua y un defecto en la excreción de agua. Ahora, obviamente el sodio es uno de los electrolitos más estudiados en relación a estos algoritmos que vamos a ver en muchos libros, muchas clases, internet, etc. Porque para poder hacer un diagnóstico adecuado de una hiponatremia hay que tener un orden, ¿ya? Lo primero es saber el concepto. Ya sabemos que es un sodio menor a 135. Lo segundo es determinar la osmolaridad del plasma. ¿Para qué? Para poder clasificar si nuestra hiponatremia es hipotónica, es isotónica o es hipertónica. Entonces, ¿para qué será importante esto? Para realmente saber si estamos en un medio donde la falta de sodio o el valor alterado del sodio por debajo de lo normal corresponde a un valor real o corresponde a algo que, digamos, viene siendo alterado por otro tipo de elemento, que lo veremos entre las causas más comunes. De acuerdo a la osmolaridad plasmática, tenemos una hiponatremia hipotónica, que es con una osmolaridad menor de 280, o en el concepto que les había mencionado menor de 270, ese valor varía un poco, o una hiponatremia isotónica, cuyo valor de la osmolaridad plasmática es normal, o una hiponatremia hipertónica, cuyo valor de la osmolaridad plasmática está por encima de 295, ¿ok? Vamos a pasar solo un minuto a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver las causas más comunes de una hiponatremia con osmolaridad, en este caso alterada, en relación a lo isoosmolar y a lo hiperosmolar. ¿Cuáles serían las causas de una hiponatremia isoosmolar? A la cabeza, una hiperproteinemia o una hiperlipidemia. ¿Ya? Es tanto el aumento de las proteínas séricas como de los lípidos, pues causa una disminución del sodio, ¿ok? Y esto se ve reflejado definitivamente cuando aplicamos la fórmula de la osmolaridad plasmática, pero es una pseudohiponatremia, en realidad es una falsa hiponatremia, no es que el sodio se haya depletado, porque recordemos que es un trastorno que radica en el agua corporal total, entonces es un trastorno hídrico. Entonces simplemente nos va a alterar la formulación, ¿ok? Por eso se le llama la pseudohiponatremia. En el caso de que sea una hiponatremia con una osmolaridad aumentada, o sea, mayor a 295, las causas son varias, ¿no? Para empezar, podría ser una hiperglicemia o todo aquello que determine un trastorno de la glucosa, porque la glucosa es parte de la fórmula de la osmolaridad plasmática. Entonces, hiperglicemia a la cabeza altera el valor de sodio. Manitol también tiene que ver con los procesos glicémicos, porque obviamente te aporta un componente glicémico y eso también altera la formulación, o todos aquellos derivados que podrían hacer el mismo efecto, como glicerol, glicina, maltosas, ¿ok? Sucrosas. Entonces, todas estas son causas de una hiponatremia hipertónica o hiperosmolar, ¿ok? Solo porque influyen en la fórmula de osmolaridad plasmática. Y luego, y la más importante o la que es más ampliamente estudiada, sería la hiponatremia hipoosmolar o hipotónica. Para eso, pues vamos a volver al algoritmo inicial. Una vez que nosotros tenemos clasificadas nuestra hiponatremia en hipertónica, isotónica e hipotónica, si determinamos que la hiponatremia es hipotónica o también llamada hiponatremia real o verdadera, tenemos que determinar el estado de la volemia del paciente, ¿ok? Y esto lo hacemos a través de la clínica, de lo que uno observa del paciente, de lo que examina, ¿ok? Y además de los balances hídricos, que normalmente nosotros valoramos en una unidad de cuidados intensivos a través de un ojo de monitoreo, y en hospitalización también tenemos que saber valorar o calcular ese tipo de balances,
básicamente entre ingresos y egresos, nosotros sacamos un promedio y tenemos un balance de las 12 o 24 horas del día, ¿sí? De acuerdo a ello, nosotros podemos determinar si este medio en el que se está desarrollando una hiponatremia, en este caso hipotónica por la osmolaridad plasmática, menor de 280 o 270, puede estar en un contexto hipovolémico, o sea, una volemia baja, agua corporal total bajo, hipervolémico, un paciente que obviamente no excreta adecuadamente el agua, y un normovolémico, o sea, alguien que no tiene ningún trastorno de la volemia, ¿ok? En el caso del normovolémico, del paciente que no vamos a encontrar básicamente ninguna alteración del agua corporal total, es en aquellos pacientes que sufren de polidipsia o potomanía, que son generalmente trastornos psiquiátricos, ¿ok? En el caso de lo hipervolémico, corresponde más que todo a causas donde hay un acúmulo de líquido, de agua corporal, por la creación de un tercer espacio, ¿ya? Se le dice la creación de un tercer espacio, por ejemplo, a un espacio que realmente no es natural. Ejemplo, los edemas, ¿no? O el agua que se acumula en el intersticio. Entonces, eso se ve mucho en cuadros de pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con cirrosis hepática, pacientes con síndromes nefróticos, ¿ya? Acá lo ponen como insuficiencia renal, pero bueno, son síndromes nefróticos. Y en realidad, donde más debemos nosotros tener nuestros 5 sentidos atentos es en los cuadros donde la hiponatremia es isoosmolar y además es hipovolémica, ¿ok? Porque aquí sí va a, digamos, va a intervenir otro factor que debemos estudiar ya en la orina del paciente para poder determinar la causa de la pérdida de sodio, ¿ok? Entonces, más o menos hasta acá, ¿me han seguido? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, sí, es que a veces hablo un poco rápido, pero es porque es bastante el tema. Bien, entonces, les decía que cuando tenemos una hiponatremia hiposmolar, hipovolémica, ¿ya? Los 3 hipos, básicamente tenemos que usar como herramienta diagnóstica para poder determinar la causa al sodio urinario. Algunas literaturas como la que pongo aquí, por ejemplo, mide lo que es osmolaridad urinaria, pero no siempre vamos a poder calcularla, no todos los laboratorios tienen. A veces el sodio urinario es una herramienta que tenemos mucho más a la mano, ¿ok? Así que vamos a trabajar con ella. Básicamente cuando tenemos un sodio urinario menor de 20, pues quiere decir que ese riñón está trabajando bien, porque es lo que normalmente debería filtrar de sodio en orina, menos de 20 miliequivalentes. Por lo tanto, la causa de esta hiponatremia isosmolar hipovolémica es una causa o una pérdida extrarrenal, o sea, no tiene nada que ver con el funcionamiento de nuestro riñón. Caso contrario, si yo estoy perdiendo más de 20 miliequivalentes de sodio en mi orina, pues eso ya no está bien. Ese no es parte del funcionamiento o del papel fisiológico del riñón. El riñón tiene que perder menos de 20 miliequivalentes por día. Y en este caso, está perdiendo más. Por lo tanto, la causa que yo debo buscar se aboca primero al funcionamiento renal. ¿Ok? Entonces, habiendo definido eso, si tenemos un sodio urinario menor de 20, era una causa extrarrenal. Si el paciente está en un contexto de hipovolemia, donde ha perdido sodio y la osmolaridad obviamente está disminuida, pues estamos probablemente ante una causa a la cabeza intestinal. Ha habido diarreas, ha habido vómitos, o también en el caso de los grandes quemados, ¿ok? Que son situaciones en las cuales el paciente se deshidrata de forma significativa y pues se suscita ese trastorno. Caso contrario, en pacientes que tienen más de 20 miliequivalentes de sodio en orina, pues puede deberse, les decía, a una causa propiamente renal o intrínseca, como una insuficiencia renal, una insuficiencia suprarrenal, uso de diuréticos o trastornos asociados a perdedor de sal, que eso ya son trastornos neurológicos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo más importante de esta charla? Pues que al final
primero ustedes sepan diagnosticar mediante el algoritmo que les he presentado, que es bastante común, lo deben haber visto repetidas veces durante los años de carrera. Pero lo segundo es que una vez hecho un buen diagnóstico, ya puedan resolver el problema. Entonces, para poder resolver una hiponatremia, primero hay que tener en cuenta cómo se clasifican las hiponatremias, ¿ya? Las hiponatremias tienen una clasificación muy variada. La más importante las estoy mencionando aquí porque es la que tenemos que tener muy en cuenta para corregir el sodio o no. Primero, pueden ser agudas o crónicas. Cuando hablamos de una hiponatremia aguda, estamos hablando de una hiponatremia menor a 48 horas de evolución. Ahora, no vamos a saber siempre cuántas horas de evolución tiene el paciente, porque probablemente llegue a la emergencia y le vamos a decir, bueno, señora, a ver, ¿cuánto tiempo tiene usted de sodio bajo? Vienen con trastornos neurológicos, vienen con trastornos de la marcha, vienen con trastornos metabólicos asociados, la familia nunca sabe nada, entonces imagínense, para nosotros es difícil, pero algunas veces nos ayuda la historia clínica. Toda hiponatremia mayor a 48 horas ya es considerada crónica. Y en el caso de no saber determinar el tiempo, también se considera como crónica, ¿ok? Y el otro lado de la clasificación es si es una hiponatremia severa, o sea, por severidad, leve, moderado, severa. ¿Por qué es tan importante saber ambas clasificaciones? Porque precisamente las hiponatremias agudas y sintomáticas o graves, emergencias, y eso es lo que se debe corregir en el momento. Pero las hiponatremias que son crónicas o que son leves a moderadas, ¿ok? Esas son las que, pues, no te va a dar ningún apuro de corregir, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Sí es algo importante que sepan no solo aplicar la fórmula de corrección de sodio, sino que también puedan contextualizar que así como hay una clasificación de la osmolaridad del plasma y luego la volemia del paciente, sepan cuándo hay un valor real de sodio o cuándo está enmascarado por las otras causas que les había mencionado de hiponatremia. Y esta es una de las principales. Van a llegar muchos pacientes a emergencia con sodio bajo y cuyos médicos asistenciales o médicos que los están atendiendo no se fijan en el valor de la glucosa. Y efectivamente, por cada, por cada aumento mayor a 100 miligramos de glucosa, el sodio disminuye. Entonces, básicamente, si yo mido, por ejemplo, una glicemia de 300 en un paciente que llega a la emergencia, y yo veo que el sodio medido es, no sé, pues 130, tengo que corregirlo porque la glicemia está por encima de 100, ese no es su valor real, ¿ok? La fórmula para la corrección del sodio es esta. Sodio corregido es igual al sodio real, que en este caso sería 130 más, abrimos paréntesis, 0.016 por la glucosa menos 100, ¿ok? Entonces, recordar, el sodio sérico real disminuye 1.6 miliequivalentes por cada 100 miligramos que aumenta la glicemia. Ejemplo, si yo he tenido 300 miligramos de glicemia, ya son 200 miligramos por encima, saquen su fórmula, por lo pronto me está disminuyendo 2 veces el valor de 1.6, o sea, 3.2. Ya no es 130, sino probablemente menos, ¿ok? Entonces, apliquen la fórmula. Es importante que siempre la apliquen, ¿ya? Para que puedan realmente estar ante una corrección real, porque si no, pueden confundir estos valores y al final, pues, corregir algo que de repente no estaba realmente disminuido, ¿sí? Ahora, volviendo al tema de la hiponatremia aguda, sintomática, siendo esta considerada una emergencia, es precisamente lo que debemos manejar. ¿Qué sería una hiponatremia aguda? Pacientes que los trae su familiar, previamente han estado muy bien, o pacientes que tú has estado viendo en hospitalización, que les han hecho un seguimiento estricto en algún piso de tu nosocomio, y pues te mandan una interconsulta y te dicen, bueno, ¿saben qué? En las últimas 4 horas el paciente ha cursado con síntomas neurológicos o ha tenido trastorno del sensorio o ha tenido convulsiones, le hemos sacado este examen y la glucosa, que el control de ayer era normal, hoy día está en 120, ¿ok?
Entonces, eso sí correspondería, porque son datos precisos, a una hiponatremia aguda, además de ser sintomática. Entonces, esto se convierte en una emergencia. ¿Cómo se tratan las emergencias de hiponatremia? Pues básicamente se utiliza en este medio una solución de sodio al 3%, un cloruro de sodio al 3% es una solución hipertónica que va a permitir pues reponer de forma rápida lo que le falta al paciente de sodio. Siempre con mucho cuidado, porque obviamente la corrección rápida de sodio tiene también consecuencias graves a nivel neurológico. Recordemos que está implícito el metabolismo a nivel neuronal, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a hacer las menciones del caso, las respectivas menciones del caso. Pero, para darles una idea, cuando estamos ante una hiponatremia aguda sintomática, que es grave, por ejemplo, con convulsiones o trastorno del sensorio, pues lo que debemos hacer es administrar solución salina hipertónica al 3% en un periodo de 20 minutos y en un aproximado entre 100 a 150 mililitros, ¿ya? Digamos que eso es lo primero que deberíamos hacer. Ahora, esto se puede repetir, ¿ya? Tenemos que hacer control de la anatremia o del sodio cada 20, cada 30 minutos, o hasta que el paciente recupere o resuelva el trastorno neurológico que lo catalogó como severidad en esta emergencia. Ejemplo, yo tengo el paciente convulsionando, le administro 150 mililitros de esta solución hipertónica y de repente a los 3 minutos dejó de convulsionar, ¿ok? O a los 5 minutos de empezar la infusión dejó de convulsionar. Entonces, luego de que dejó de convulsionar, yo voy a terminar de pasar mi bolo de 20 minutos de esta solución y le voy a tomar un control, ¿ya? Y voy a ver cómo está el sodio. De repente el sodio subió 5.000 equivalentes o 3.000 equivalentes y con eso se dio. No necesitamos llegar a un valor normal de sodio. No es que si tengo una hiponatremia, grave de 110, por ejemplo, 1.000 equivalentes, no quiere decir que yo deba llegar a 135, ¿ok? Como les digo, se corrige el sodio en este primer momento con un bolo de solución hipertónica al 3%. Si yo veo que con este único bolo resuelve los síntomas, ahí es donde yo me detengo. Ahí es donde yo paro, medito y mido el sodio, porque no voy a seguir administrando hasta que llegue a un valor normal. Ya con eso, el paciente se dio el síntoma de gravedad. Y luego monitorizaré, ¿no? Ahora, obviamente esto se puede repetir. Si no se ven los síntomas, si yo veo que mi sodio sigue igual, cuando le hice el primer control, le administro otro bolo de solución hipertónica, ¿ok? Entonces, como dice aquí, se sugiere repetir el bolo o llegar hasta el objetivo terapéutico inicial de 5 miliequivalentes por litro del sodio, ¿no? O sea, que al menos haya corregido 5 miliequivalentes. Ahora, es ideal tratar a estos pacientes con monitorización, ¿no? O sea, donde tengas un laboratorio a la mano, donde tengas de repente al menos para medir funciones vitales, para hacer evaluación neurológica, la básica, ¿ok? Porque en eso radica que tú tomes una decisión, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, si alguno tiene alguna duda, perfecto. Si alguno tiene alguna duda, me avisa, ¿ya? Bien, bueno, lo siguiente es que tampoco vamos a dejar pues que nuevamente vuelva a bajar el sodio. Hemos corregido, el paciente se dio el síntoma agudo de gravedad y vamos a dejar una solución hipertónica para completar nuestro objetivo en las 24 horas, pero ya es una infusión con una, digamos, una dosificación, una dosis de esta solución mucho más lenta, repartida en las horas que siguen, ¿ok? Recordemos que no se puede corregir el sodio mayor a 10.000 equivalentes en el día, ¿ok? Entonces, más allá de eso, algunas literaturas les van a mencionar 12.000 equivalentes, pero siempre, chicos, guárdense un margen, porque recuerden que ustedes pueden formular
hacen linda su fórmula, lo aplican, todo lo escriben en su terapéutica, pero no todo el personal de salud va en su misma sintonía. Entonces, algunos van a dejarlo en manos del personal que administra los medicamentos y de repente el personal se equivocó, que un poquito más, que se les pasó, y eso para el paciente es fatal. Entonces hay que ser muy meticulosos. O estás detrás de todo tu equipo de trabajo y monitorizas esto estrictamente, o le das un margen de error porque tienes otros pacientes que atender. Entonces, generalmente, la corrección debe ser con el objetivo entre 5 a 10.000 equivalentes en total en las primeras 24 horas, ¿ok? Obviamente ya en una etapa un poco más calmada, pasada la emergencia, cedido el síntoma, pues deberíamos aplicar el algoritmo para buscar la causa, ¿ok? Obviamente completar exámenes, descartar causas de hiponatremia, causas metabólicas, insuficiencia cardíaca, trastornos hepáticos, trastornos renales, medir sodio urinario, tratar de completar el algoritmo para poder ya darle un tratamiento de repente más específico al paciente, ¿ya? Obviamente después de esto, después del bolio inicial, después de los controles iniciales cada 20 minutos de sodio, es ideal hacer un control de sodio cada 4 horas, sobre todo si tienes a un paciente con infusión de sodio al 3%, ¿ok? Siempre y cuando, como dice aquí, se mantenga esa infusión. Es cada 4 horas el control de sodio. Bien, ahora viene la fórmula. ¿Cómo corregirlo? Ya no estamos en una etapa de emergencia. Ahora estamos ante un paciente que tiene una hiponatremia con un valor entre moderado a severo, tal vez tiene síntomas leves, ¿ok? Y pues de todas maneras hay que corregirle el valor del sodio, ¿ok? De una forma lenta, ya no rápida, ya no en bolos, ya no de repente usando solución al 3%, pero sí dándole un tratamiento, administrándole un tratamiento que le permita mejorar un poco ese valor de sodio en relación, chicos, a que mejoren los síntomas. ¿Ya? No es lo mismo que yo, por ejemplo, que estoy hablando ahorita normal, hago mi vida normal, de repente tengo 120 de sodio y nunca me ha afectado, mi cuerpo se adaptó, es recontracrónico porque de repente tengo hipotiroidismo, de repente tengo insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, a mí no me van a poner una vía y me van a administrar sodio, ¿no? Eso es en el contexto de pacientes, sobre todo menores de 48 horas que hacen ese trastorno o pacientes que de repente no sabes el tiempo en el que lo han desarrollado, pero son sintomáticos, pacientes muy somnolientos, por ejemplo, que de repente habían estado normal, que de pronto se volvieron somnolientos, les bajó un poco el Glasgow, o tienen parestesias, trastornos para la marcha, y que le encuentras este valor de sodio anormalmente, o sea, anormal, ¿no? El valor es anormal, entonces tienes que corregir el sodio, ¿ok? Pero no en un contexto de emergencia. Entonces vamos a aplicar la fórmula de Adroguema Díaz, que es la última fórmula ya de hace años, muchos años, que se menciona en la literatura médica, para poder corregir el sodio. Es facilísima y se aplica para hiponatremia como para hipernatremia. ¿Qué nos dice la fórmula de Adroguema Díaz? El resultado de esta fórmula nos va a decir cuánto cambia el sodio o cuánto voy a cambiar el sodio aplicando una solución, la que yo elija, 1 litro de solución. Puede ser una solución fisiológica, un suero al 9 por 1000, puede ser una solución al 3%, puede ser una solución al 20%, puede ser un lactato Ringer, ¿ok? Esto es aplicable para todo. Entonces, cuando yo aplique esta fórmula, mi resultado, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Cuánto va a cambiar mi sodio habiendo aplicado yo 1 litro de esta solución? Entonces, caso clínico. Tengo una paciente mujer de 75 años, ¿ok? Es hipertensa, 60 kilos, vive sola, y en los últimos días describen los vecinos, ¿ok? Que la ven medio desorientada, no estaba con inestabilidad para la marcha, pero ahora sí, luce un poquito somnolienta, ¿ya? Y pues hoy, porque está más somnolienta, la vecina, porque ella vive sola, la lleva a la emergencia. Y en la emergencia evalúan y encuentran un Glasgow 14 de 15, somnolienta, letárgica, tiene edemas en miembros inferiores, es bilateral, ya, es brillante, y
digamos que la señora muy poco iba al médico a hacerse chequeos, ¿ya? En el laboratorio encontramos una glucosa de 120, que es una glucosa, pues, no es ideal, pero está dentro del rango, digamos, para no corregir, ¿ok? El sodio con la fórmula. Y tenemos un sodio de 115 que llama la atención, un potasio 3.7 que es normal, perfil tiroideo normal y una tomografía cerebral normal. ¿Ok? El médico que la evalúa se entusiasma y le toma una tomografía, incluso pensando que la señora de repente había hecho un ACV por la edad, la hipertensión. No está mal, pero obviamente el valor del sodio, si hubiésemos tomado primero en cuenta los valores metabólicos, de repente no hubiésemos llegado a la tomografía. ¿Ok? Entonces, llama la atención que el valor del sodio es el alterado. ¿Qué hacemos? Obviamente ya estamos hablando de un cuadro que lleva más de 48 horas probablemente, no lo sabemos. Como no lo sabemos, asumimos que es un cuadro crónico. La paciente no llegó convulsionando, sí está un poco somnolienta, es sintomática, pero es sintomática entre leve a moderada. ¿Ya? Obviamente tiene una patología de fondo, no sabemos si es una insuficiencia cardíaca por tantos años de hipertensión, eso podríamos asumirlo, pero tiene edemas de miembros inferiores que probablemente correspondan a eso. Entonces, ya estamos tratando de aplicar digamos, las pautas del algoritmo, ¿no? Primero hemos definido que es una hiponatremia, luego vamos a definir si es isoosmolar, hiperosmolar, hipoosmolar. Aplicando mi fórmula 2 veces el sodio, 115 más 115, ¿ya? En este caso es 230 más glucosa sobre 18, que es 120 sobre 18, es 6.6, me sale que mi osmolaridad plasmática es 236, como lo he escrito aquí. Entonces, 236 es mi osmolaridad, por lo tanto es una hiponatremia hipoosmolar o hipotónica. Y es ahí donde yo automáticamente ya me voy a mi siguiente paso del algoritmo y determino la volemia. Está euvolémica, está hipervolémica, está hipovolémica. Aparentemente, bueno, la señora no es que se haya deshidratado, ¿no? Digamos que no hay una descripción en el examen físico que nos diga eso, ¿no? Probablemente ella haya creado un tercer espacio, ¿ok? Entonces, de repente, está un poco hipovolémica, pero luce hinchada de las piernas, porque hay un tercer espacio creado, ¿ok? Entonces, primero es descartar las otras causas, ¿no? Las hiponatremias falsas. Y una vez que yo estoy ante una paciente con una hiponatremia hiposmolar, y en este caso asumiendo, por extensión de la historia clínica, tendríamos que averiguar un poquito más, vamos a suponer que es hipovolémica, vamos a determinar el valor del sodio urinario, ¿no? Y en este caso, el valor del sodio urinario me da la historia que es 18. O sea, está normal, es una pérdida no renal. Pero tampoco me ha dicho la señora que haya estado vomitando, ¿no? Yo creo probablemente que es una paciente que pues tiene una insuficiencia cardíaca de larga data, que ha creado edemas, que es un tercer espacio, y pues obviamente la hiponatremia ya tiene un mayor tiempo de cronicidad. ¿Ok? Pero está somnolienta. Más allá del tiempo, está somnolienta y los síntomas han empeorado, se han agravado un poquito durante las últimas horas. Entonces, para ella hay que corregirle ese trastorno, pero corregirla de forma lenta, no más de 10.000 equivalentes en 24 horas. ¿Ya? Y como es algo que no corresponde a una emergencia y como es algo que puede hacerse de forma muy, muy lenta, yo me voy a poner como objetivo incluso que sean solo 5.000 equivalentes en un día. Y a las 48 horas serán 10 tal vez. ¿Ya? En este caso aplicamos la fórmula de Adrogué. Súper fácil. ¿Cuánto de sodio entonces voy a corregir en 24 horas usando la infusión que yo elija? Les he puesto aquí dos ejemplos, ¿ya? Por el mismo caso. Digamos que yo digo, no, mira, está medio hipovolémica, ¿no? De repente está depletada, tiene su tercer espacio, sus piernas están hinchadas, pero por dentro la volemia luce un poco deshidratada ahí en la lengua, además está somnolienta. De repente le falta un poquito de agua, ¿no?
Entonces, yo digo, voy a corregirlo con cloruro de sodio al 9 por mil, con mi solución o mi suero fisiológico, ¿ya? Y calculo, ¿cuánto de sodio cambiará, o cómo cambiará el sodio si yo aplico 1 litro del suero fisiológico? Para eso yo digo, ¿cuánto de sodio estoy infundiendo si utilizo suero fisiológico? Para eso tengo que ir nuevamente a mi tabla inicial de cuántos miliequivalentes tiene cada solución, ya sea isotónica, hipertónica, y yo digo que mi suero fisiológico tiene 154 miliequivalentes, por lo tanto, ese es el sodio que yo estoy infundiendo, ¿ok? A eso le resto el sodio que medí, que es el sodio seico. Y toda esa resta la divido entre el valor de agua corporal total más 1. El agua corporal total, en el caso de ella, sería pues, tenemos peso que es 60 kilos por 0.5, bueno, en este caso sería incluso hasta 0.45 por la edad, ¿no? Pero eso, como les digo, varía. Vamos a estandarizar que sea 0.5 para que me salga 30 y le sumo la constante que es más 1. Eso me va a dar como resultado 1.25 miliequivalentes por litro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, administrándole a esta paciente 1 litro de suero fisiológico directamente a la vena, voy a hacer que mi sodio suba de 115 a 116.25, o sea, 1.25 me va a corregir el sodio. ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? Bueno, no lo sabemos, ¿ya? Denme un minutito, por favor. Denme un minuto, por favor. A ver. Ay. Un minuto, por favor. Perdón. Ya, me escuchan, ¿no, chicos? Perdón que me haya ido. Tuve un problema con algo por aquí. Muy bien, ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora, sí se escucha. Perfecto. Entonces, les decía, si yo aplico o administro 1 litro de esta infusión, solo estoy corrigiendo 1.25 miliequivalentes por litro. Dependiendo de mi objetivo, pero yo quería corregir 5 miliequivalentes en 24 horas, porque un 1.25 probablemente no cambie nada. Pero obviamente, si yo uso este suero fisiológico, lo único que tendría que hacer es darle 4 litros de suero fisiológico en 24 horas a esta paciente para corregir 5 miliequivalentes de sodio. Obviamente eso no es dable, ¿no? Porque lo único que voy a hacer es que toda esa agua en exceso que ella no necesita pase al intersticio y le genere un edema agudo de pulmón y la haga sufrir aún más. No es la idea. Para eso nosotros tenemos otro tipo de soluciones, ¿ya? Que son hipertónicas, ya no el suero fisiológico, y que las podemos crear. Ahora, más allá de crear o no una solución hipertónica, tenemos la solución al 3% que tiene 513 miliequivalentes de sodio por litro. Entonces, a ver, yo digo, no lo voy a corregir con suero fisiológico, pero sí con una solución al 3%. Doctora, Entonces, no se ve sí, dime. No se ve su presentación. ¿Cómo? No se ve su presentación, doctora. Ay, no te creo. Sí, creo que ahorita ha dejado de proyectar. A ver. A ver. Compartir. Ay, sí, tienes mucha razón. Qué lindos, me escuchaban, pero no veían. Ya. ¿Ahí? ¿Por ahí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, podría Ya. repetir Entonces, la última diapositiva. sí, claro, lo voy a repetir, no se preocupe. Entonces ya les decía que si yo quiero corregir con suero fisiológico, al final voy a tener que darle 4 litros a esta paciente porque la fórmula me ha salido que solo corregiría mi sodio en 1.25 miliequivalentes, lo cual no es dable, ¿no? Entonces, para eso yo tengo soluciones hipertónicas que me permiten administrar más sodio para una corrección más efectiva con menos volumen.
Y en este caso, nuevamente aplico mi fórmula de Drogué, es bastante sencillo. Pero en este caso digo, voy a usar una solución hipertónica al 3%, aquí el sodio infundido ya no es 154, sino es 513 equivalentes, menos el sodio medido, que es 115, sobre agua corporal total más 1. El resultado es que yo, por cada litro de solución hipertónica al 3%, voy a darle a la paciente 12.8 equivalentes, más, ¿no? O sea, 115 más ese litro de solución hipertónica me va a dar 115 más 12.8 equivalentes, ¿ok? Entonces, yo no le voy a pasar los 12.8 equivalentes porque recordemos que solo se pasa hasta 10 en 24 horas. Por lo tanto, yo digo, uy, entonces ya no le paso todo el litro. Hago una regla de 3 simple y de esta solución al 3%, lo único que le voy a pasar es 390 en 24 horas. Quiere decir que le pasé menos líquido y corregí el sodio en 5 equivalentes, que era mi objetivo, en esas primeras 24 horas, ¿ok? Obviamente todo esto con una supervisión de controles electrolíticos cada 4 a 6 horas de sodio, porque por ahí que me puedo pasar y detengo la solución, ¿sí? ¿Hasta ahí entendieron? Sí, sí. Bien. Entonces, miren qué rápido se nos pasa el tiempo. Solo para darles este tip. A veces me preguntan, pero ¿cómo hago una solución hipertónica si eso no venden en la farmacia? Efectivamente no la venden, hay que formularla. Entonces yo tengo acá un algoritmo que lo aprendí en pregrado y que hasta ahora me acompaña. Y eso fue hace, ¿ya? Así que más o menos presten atención para que lo apliquen y aplica para todo. Yo tengo acá la nueva solución que quiero formular. Puede ser al 15%, al 20%, al 45%, eso depende de ustedes. Yo quiero formular mi solución hipertónica al 3%, ¿ok? Tengo acá los dos elementos con los que voy a trabajar para construir una nueva solución, que son mi suero fisiológico y mi cloruro de sodio al 20%. Mi suero fisiológico tiene 154 equivalentes de sodio y mi cloruro de sodio al 20%, o el llamado hipersodio, tiene 68 equivalentes de sodio en esta ampollita de 20 mililitros. Entonces, yo resto 20% menos 3 es 17 y lo pongo acá arriba. Y yo resto 3, ¿ok? Menos 0.9 y esto me sale 2.1, ¿ok? Más o menos, ¿me siguen? ¿Vienen las flechas? 20 menos 3, 17. 3 menos 0.9, 2.1. Estos dos valores yo los sumo. 17 más 2.1 es 19.1, que es una constante, ¿ok? Eso lo pueden aplicar para todo. Si ustedes se ponen a practicar, van a darse cuenta que va a salir igual, ¿ok? Y luego me voy a esta formulación. Digo, 17 entre el valor total, que es la constante, 19.1 por 1000, me va a dar el valor de 890, que corresponde a 890 cc o mililitros de mi suero fisiológico. Y, caso contrario, aplico el 2.1 sobre 19.1, que es mi constante, por 1000, me va a salir 110 cc o mililitros de mi cloruro de sodio al 20%. ¿A qué equivale 110 cc de cloruro de sodio al 20%? A 5.5 ampollas de cloruro de sodio al 20%. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos miliequivalentes tiene 5.5 ampollas de hipersodio? Tiene 374 miliequivalentes de sodio. ¿Y cuántos miliequivalentes tenía mi cloruro al 9 por 1000? En volumen de 890 nada más, no llegando al litro, tiene 138 miliequivalentes. Si ustedes suman 138 más 374 miliequivalentes, esta nueva solución, compuesta por 890 cc de suero fisiológico al 9 por 1000, más 5.5 ampollas de cloruro de sodio al 20%, hacen una solución hipertónica al 3, con 512 o 513 miliequivalentes de sodio. ¿Ok? Es solo un tip, no es nada muy científico,
es solo para que les ayude en la vida diaria, ¿ya? A mí me ayudó un montón porque francamente hay muchos que se memorizan, ¿no? Ah, ya no, fíjate que cuando quiero hacer al 3%, al 5%, pongo tantas ampollas. La memoria falla, es mejor saber el algoritmo, ¿ok? Bien, hasta ahí fue hiponatremia, que es lo más pesado. Vamos a ir rápidamente. Hipernatremia, chicos. Hipernatremia es definido por un sodio mayor a 145. Esto puede estar determinado por dos causas, básicamente. O que aumentes la ingesta de sal o que tengas déficit de ingesta de agua. O sea, que no tomes agua, obviamente, ¿no? Y esto varía el estado de la bulimia. Entonces, siempre en estos pacientes hay que valorar eso, bulimia y qué es lo que pasó, cómo es el contexto en el que vive, qué ha estado comiendo, de repente vive solo, no toma agua, es un anciano. Generalmente pasa esto en ese tipo de edad, ¿ok? Tenemos también este algoritmo y la hipernatremia, valorar primero el estado de la bulimia del paciente, si es un paciente hipovolémico, si es un paciente hipervolémico, si es un paciente euvolémico, ¿ya? A ver, chicos, un minuto. Por favor, me van a disculpar porque lo que pasa es que estoy en el hospital. Denme un segundito. Listo. Siguen ahí, perdonen, por segunda vez. No vuelve a pasar, ya vamos a terminar. Sino que el tiempo a mí también me ha ganado, sigo aquí de guardia y francamente a veces pasan cosas inesperadas. Bueno, continuamos. Ahí sí me escuchan, ¿no, chicos? Se activó mi micrófono, todo, ¿verdad? Sí, Sí, doctora. todo bien. Perfecto, gracias chicos, qué lindos. Algún día entenderán. No, yo estoy segura que lo entienden. Pero bueno, vamos a terminar porque es un tema amplio e interesante igual. Bueno, la hipernatremia, entonces tenemos que determinar el estado de volumen, de volemia del paciente. También se clasifica en hipovolémica, hipervolémica, euvolémica. Aquí las causas más comunes, y recordemos que siempre el trastorno de sodio, ya sea hipo o hiper, va a estar muy asociado a causas falsas, ya sea euvolémico o hipervolémico, y a las causas verdaderas que están determinadas por una volemia disminuida. Y dentro de estas causas siempre son renales o son extrarrenales, ¿ok? Entonces, 6 pilares para el tratamiento de una hipernatremia. Primero, determinar la causa y corregirla, ¿ok? Nada va a poder solucionarse si no identificamos la causa. Luego, calcular el déficit de agua, porque obviamente este paciente, si tiene un sodio aumentado, es porque ha ingerido demasiado sodio y no lo ha podido regular con los osmorreceptores, o que le falta ingerir agua. Entonces hay que calcular cuánto de agua le falta para poder corregir ese sodio a un valor normal. Luego, seleccionar el fluido y la vía de administración.
¿ya? A la vez, ya debimos determinar el estado de la volemia, cuánto tiempo tiene esta natremia aumentada y la velocidad de corrección. Igual no se debe corregir más de 10, o sea, no se debe corregir en más de 10 el valor, en este caso no disminuir más de 10 el valor del sodio, ¿ok? También es peligroso. Para esto podemos aplicar la fórmula de déficit de agua total. Eso es una fórmula antigua, pero obviamente podemos aplicar mejor la fórmula de Adrogué. ¿Ya? Adrogué se aplica para todo. También, nuevamente, si voy a administrar para corregir el sodio, en este caso que está aumentado, una solución ya no va a ser hipertónica, ya no va a ser isotónica, va a ser hipotónica, por lo tanto, sodio 0, menos el valor de sodio que yo tengo según este caso clínico, paciente varón de 70 años, con antecedente de demencia leve, vive en casa con su hijo y hace 24 horas, o sea, es agudo, presenta inestabilidad para la marcha, cuadro confusional mayor. Llevado a la emergencia, sodio 160, resto normal. Aplico Adrogué, 0 menos 160, que es el sodio medido, sobre agua corporal total más 1, acá ya está, que es 35 en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le doy 1 litro de la solución que elija, voy a disminuir en 4.5 milequivalentes de sodio, ¿ok? En este caso yo he elegido el agua libre. El agua libre es el agua común, ¿ok? Que se le da idealmente al paciente por sonda nasogástrica. En el caso de que el paciente no pueda ingerir por sí mismo el agua, ¿ok? Y eso es lo que decía la diapositiva anterior. La corrección de preferencia es por vía enteral, vía oral, si el paciente obviamente no puede ingerir por vía oral y tiene una sonda, por la sonda. Pero obviamente si el paciente es imposible que ingiera por vía oral, tampoco por vía enteral, porque de repente es un paciente que está chocado con altos requerimientos de vasopresores, ahí al paciente se le tiene que dejar en nada por vía oral ni nada por sonda, lo tengo que corregir con suero, ¿ok? De preferencia, dextrosa, al 5%, ¿ya? Casos de pacientes que están hipotensos, puedo aplicar solución salina, pero obviamente no es lo ideal, ¿ya? Idealmente debería formular un suero fisiológico al 0.45%, ya que es la mitad de la osmolaridad o de los miliequivalentes que tiene la solución salina. De preferencia siempre dextrosa, ¿ok? Entonces, yo decía que aplicando agua libre por mi sonda o por vía oral, el paciente va a corregir 4.5 milequivalentes de sodio por cada litro de agua que yo le administre. Y en este caso, como quiero corregirle aproximadamente 5 milequivalentes, usaré 1260 cc de agua, ¿ok? Y esto obviamente tiene que ser fraccionado. Le doy, no sé, 300 mililitros cada 6 horas, ¿ok? O 200 mililitros cada 4 horas, para llegar a un valor de 1200. Así voy a corregir mi sodio, lento. No poner el objetivo más allá de lo específico, que son 10 milequivalentes de corrección. Aquí también podían ver, aplicando la primera fórmula que les mostré, del déficit de agua total, también, ¿no? Agua corporal total por 1 menos el sodio deseado sobre el sodio sérico, sale más o menos lo mismo, mismos datos, ¿ok? 1.4 litros de déficit de agua. Es lo mismo, pueden aplicar cualquiera de las dos fórmulas, pero les recomiendo que apliquen Adrogué de preferencia, para que se vayan familiarizando. Bueno, trastornos del potasio. También tenemos a los dos más comunes, dos que van a encontrarse mucho en el camino durante su práctica médica. Tenemos pues el valor normal, debemos saberlo, de 3.5 a 5.5 milequivalentes. Hay que revisar dónde predomina, en qué tejidos predomina este potasio. Obviamente es líquido intracelular o el compartimento intracelular ya es predominante. Y también debemos saber cuáles son las necesidades mínimas diarias de potasio que nosotros debemos ingerir, ¿ok? Causas de hipocalemia o hipopotasemia, definido por un potasio menor de 3.5, son muchas, ¿ya? Pero a la cabeza siempre las pérdidas intestinales, digestivas, diarrea, vómitos o deshidrataciones, grandes quemados, sudoraciones profusas, uso de diuréticos, eso revísenlo con calma, ¿ok? Eso es muy importante, lo van a ver de forma muy común.
¿Algoritmos para aplicar? Sí, hay algoritmos para aplicar, obviamente en relación a buscar la causa, ¿no? Que siempre es importante corregirla, pero radica mucho en que ustedes sepan cómo corregir. Entonces, hay que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, descartar causas de pseudohipocalemia, ejemplo, ese trastorno de los leucocitos puede causar un trastorno a la vez del potasio, ¿ya? Pero es falso, es una falsa hipocalemia. Y excluir dentro de la historia clínica que haya poca ingesta de potasio u otras causas de distribución transcelular, o sea, asociados a otros trastornos metabólicos, ¿ok? Básicamente también radica en que determinemos si la causa es por pérdida renal o por pérdida extrarrenal. Como les decía, a la cabeza la pérdida extrarrenal es la que domina, diarreas, vómitos. Y las causas renales pues también tienen su importancia, pero ya son más alejadas. A la cabeza los usos de diuréticos. Ahora, esto sí es importante y revísenlo 3, 4 veces porque lo van a ver en la práctica médica, van a ver de las ampollas, el hipercal, pásame un hipercalium, pásame un calium, pásame un hipersodio, pásame un fosfocalium, todo eso lo van a escuchar, pero tienen que saber de qué se están refiriendo. ¿Cuántos milequivalentes tiene cada una de estas ampollas para corregir trastornos electrolíticos? Eso es lo importante. Entonces, dice, por cada milequivalente por litro, por cada disminución de un milequivalente, ¿ya? De potasio sérico, mis reservas también disminuyen. Mis reservas, las reservas que tal vez me ayudan en el momento más agudo de pérdida, ¿ya? Si yo tengo un potasio menor de 2 milequivalentes, pues esta pérdida se duplica, se hasta triplica, ¿ya? Entonces, ojo con este valor. Menos de 2 milequivalentes, pues es definitivo que el potasio se tiene que reponer y muchas veces por vía parenteral, ya no por vía oral. La idea es que podamos reponer el potasio por vía oral o por vía enteral en caso de pacientes que no puedan ingerir. ¿Ya? Eso es con suplementos. Tenemos gluconato de potasio, tenemos citrato de potasio, eso lo podemos ingerir. Pero en caso de que el paciente presente una hipocalemia severa, o sea, menos de 2 milequivalentes, algunos dicen menos de 2.5 milequivalentes, eso también varía, o acompañado un valor de potasio menor de 3.5 con trastornos del ritmo cardíaco, cambios en el EKG, intolerancia a la vía oral o hilo paralítico, califica como hipotasemia grave y eso se tiene que reponer de forma endovenosa. ¿Ok? ¿Cuánto de potasio contiene una ampolla de calium? Al 20%. ¿Ya? Para empezar, tiene 27 milequivalentes de potasio. Y esto equivale a 2 gramos de potasio, eso recuerden. ¿Para qué? Para que yo luego pueda hacer mi cálculo de cuánto potasio le falta a mi paciente y yo se lo pueda reponer. Ya no es que lo reponga de forma artística. Hay digamos, un cálculo que se tiene que hacer en base a mi valor real del potasio y el valor que yo quisiera alcanzar. Seguro, para poder reponer por vía periférica, solamente de 10 a 20 milequivalentes, o sea, lo que equivaldría en todo caso a una ampolla de potasio por vía periférica. Si yo voy a requerir más de una ampolla para corrección, debo hacerlo por una vía central, una vía venosa central. Y eso lo pone el intensivista o, bueno, el médico que esté a cargo del paciente y pueda hacerlo. Entonces, tenemos aquí un paciente con un control de potasio en 2.6 milequivalentes. Digamos que está sintomático, que tiene cambios en el EKG. Esa es la fórmula. Sodio esperado, ¿ya? Menos el sodio real por 1 milequivalente por kilo, ¿ya? De peso del paciente. Entonces, aplicando la fórmula, yo voy a tener que mi paciente pesa, perdón, acá el más 30 se me ha ido, este no es, ¿ok? Vamos a poner acá que es potasio esperado, perdón, menos el potasio real. Potasio esperado debe ser más o menos 3.5, digamos, ¿no? Menos el potasio real 2.6, 70 kilos, que es el estándar de los pacientes, para el ejemplo, me sale 63 milequivalentes para reponerle. Cada ampolla de potasio tenía 27 milequivalentes. Por lo tanto, si yo necesito reponer 63, voy a usar más o menos 2.3 ampollas en 24 horas, ¿ok? Esto obviamente se pasa en solución salina o en dextrosa, a veces si es necesario, un volumen pequeño a 100 cc y lo hacemos por vía venosa central porque obviamente es más
de lo que se podría pasar por vía periférica. No se arriesguen porque causa gran daño a las venas que son muy delgadas, ¿ok? La reposición de potasio, sobre todo si no lo saben pasar a un volumen o a una rapidez adecuada. ¿Ya? Nuevamente aquí el mismo ejemplo, muy similar, pero en un paciente de 100 kilos. Debo corregir 100 miliequivalentes de potasio, que equivale pues a más ampollas, ¿no? Más o menos de 3 ampollas estamos hablando. Serían 3 retos por catéter venoso central. ¿Hasta ahí todo bien? Bien, yo creo que estamos con el tiempo ya recontrapasado. Vamos a seguir. La corrección de hipercalemia es un tema súper importante también. Es de muy alto riesgo. Cuando tenemos un paciente con hipercalemia, no la corregimos y hace trastornos del EKG, puede llegar al paro cardíaco. ¿Ok? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta para su corrección. Causas también: un aporte mayor, una excreción menor, o una redistribución del potasio transcelular, ¿ya? Y esto se da en casos de hiperglicemia, se da en casos de acidosis metabólica o de acidosis respiratoria, se da en casos de acidosis láctica o también por fármacos. A la cabeza digoxina, lo vemos bastante en cardiología, ¿ya? Entonces hay que ver bien, estudiar bien siempre las causas. Ahora, ¿cómo se corrige? Una vez yo determinada la causa, puedo controlar la causa. ¿Cómo corrijo mi hipercalemia? ¿Cuándo la corrijo? Para empezar, cuando es una hipercalemia severa, ¿ya? A veces la describen como mayor de 7, en algunas literaturas mayor de 8, o cualquier valor elevado mayor a 5.5 con cambios electrocardiográficos, ¿ya? Que son potencialmente peligrosos para la vida. En este caso vamos a ver este cuadrito donde es casi una biblia de lo que tendríamos que hacer, casi una ley de lo que tendríamos que aplicar cuando tenemos un cuadro de hipercalemia. Es el orden adecuado de lo que tenemos que hacer en un cuadro de hipercalemia. Lo primero es actuar a nivel de la membrana, ¿ya? Entonces, se les llama medida de estabilización de membrana. Recuerden que esto trabaja a nivel de membrana celular por bomba sodio-potasio. Entonces, aplicamos el gluconato de calcio al 10%, que es nuestra primera medida a aplicar, ¿ya? Para estabilizar la membrana. Nos dicen que estas son las dosis, más o menos 10 a 20 mililitros, eso es una ampolla, en un periodo de 30 a 60 minutos va a ser la duración del efecto del gluconato de potasio y va a permitir, digamos, estabilizar el intercambio de sodio a nivel de la membrana celular, ¿ya? También menciona el uso de solución hipertónica, pero eso pues no es aplicable de forma rutinaria, ¿ya? Lo primero para estabilizar membrana es gluconato de calcio. Segundo mecanismo, promover que el potasio ingrese nuevamente a la célula, a su lugar de origen. Ahí uso insulina. La insulina permite que el potasio nuevamente regrese a la célula, a su interior. Entonces lo formulo. Ya formulo una solución de 10 a 20 unidades de insulina cristalina con 20 a 50 gramos de glucosa. Esto es dextrosa al 33%. Puedo usar unas 7 ampollas con unas 10 unidades de insulina. Aproximadamente les estoy haciendo el cálculo. Y esto pasarlo más o menos en 30 a 1 hora, ya por seguridad y con control de glicemia previa, luego a la hora y luego a las 2 horas, porque recuerden que esto de pasar insulina en infusión, pues va a variar mucho el valor de la glicemia y puede llevarlos a la hipoglicemia si no se dan cuenta. Mucho cuidado. También pueden aplicar bicarbonato en ampollas, en bolos, ya vienen las ampollas de 8.4% de bicarbonato. Esto lo pasan en 5 a 10 minutos, cada 6 horas o dependiendo del requerimiento del paciente. También pueden usar sustancias, fármacos como salbutamol, albuterol, ¿ya? Esto también permite que en nebulización, sobre todo, no en inhalación, sino en nebulización, el potasio ingrese nuevamente a la célula por el efecto beta. Y
otra forma u otro mecanismo de poder ayudar a corregir la hipercalemia o hiperpotasemia es básicamente extrayendo el potasio del cuerpo. Obviamente podemos usar el cayexalato, ¿no? Si encontramos, pero es raro, ¿ya? Es raro las resinas. Y lo que es más efectivo, digamos, es la hemodiálisis. Obviamente esto en casos de hipercalemias severas, con trastornos electrolíticos, pacientes que están con trastornos electrocardiográficos severos y que es inminente tener que tratarlo y que no corrige con nada de lo anterior, hay que iniciarles diálisis de emergencia, ¿ya? Eso no lo olviden. Es un cuadro bastante educativo, fácil de recordar. Esto es básicamente igual, solamente que les doy algunas pautas más de cómo hacerlo. ¿Tenemos tiempo todavía, chicos? ¿O ya se acabó? ¿Ya tienen otra clase? Díganme porque lo que viene es rápido, pero me va a demorar unos minutos más. A las 5:10, doctora. 5:10, ya. Tengo 10 minutos más. Muy bien. Bueno, lo demás que viene, calcio, fósforo, magnesio, es menos complejo que lo anterior. ¿Ya? Lo otro teníamos que aplicar fórmulas de corrección, sodio, potasio. En relación al calcio, lo más importante es tener en cuenta los valores normales y cuánto yo quiero corregir, ¿ok? Entonces, en relación al calcio, debemos saber primero cuánto es el calcio normal. Debemos medir dos tipos de calcio cuando estamos ante una solicitud de laboratorio. Se mide el calcio total plasmático y el calcio iónico. ¿Cuál es el más real? El calcio iónico, ¿ya? Porque el calcio total es el que está unido a las proteínas y esto me lo va a variar el valor de albúmina. Por eso, si yo de repente no tengo, porque hay varios lugares que no tienen calcio iónico para medir, yo mido mi calcio total y aplico mi fórmula de calcio corregido, porque obviamente ya pedí albúmina y con eso lo corrijo, ¿sí? Es importante saber eso, porque si no, de repente yo tengo 8.3 y yo voy a decir, hay que corregir el calcio, pero no, el calcio corregido de repente es 8.6, ¿ok? Por mi nivel de albúmina, entonces ya no necesito corregir calcio, no es una hipocalcemia real, eso tómenlo muy en cuenta. Esto era básicamente la fisiología, donde se forma, donde se reabsorbe. Básicamente es un mecanismo entre intestino y huesos que son, digamos, las reservas mayores de calcio, ¿ok? Ahora, ante la hipocalcemia, ¿ya? La hipocalcemia también tiene varios mecanismos, o porque de repente hay una pérdida de calcio, ya salida desde la sangre, se le menciona a este mecanismo, como que pierdo calcio. Lo segundo sería un aporte disminuido desde el hueso, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Obviamente hay un metabolismo, ¿ya? De resorción entre el hueso y los depósitos de calcio. Con sepsis o grandes, esto se ve inhibido, ¿ok? Se ve alterado. Entonces, también puede causarme cuadros de hipocalcemia en ese tipo de pacientes. Y en aportes disminuidos desde el intestino, ¿no? Pacientes que o no ingieren calcio o que tienen síndromes de mala absorción. Esos son tres mecanismos básicos de hipocalcemia. Ahora, también, nuevamente, ¿no? Hay que determinar historia clínica, descartar falsas hipocalcemias, determinar el calcio iónico o corregirlo con la fórmula de albúmina, determinar si hay trastornos electrolíticos equivalentes, por ejemplo, magnesio o potasio, que también alteran el valor del calcio, y valorar función renal, hepática y hormonal, ¿ya? Esto es un estudio que se tiene que hacer en hipocalcemias crónicas, pero ¿qué pasa si hay un paciente que viene con convulsiones? Nuevamente es una emergencia, ¿ok? O que viene con alteraciones del EKG y es hipocalcémico, o está hipocalcémico, es una emergencia, ¿ya? Entonces, se tratan las hipocalcemias agudas sintomáticas graves, grave con un calcio menor de 7 miligramos por decilitro, ¿ya? Y, ¿qué se aplica? ¿Con qué lo corregimos? Pues el gluconato de calcio es lo que tenemos en nuestro medio para corregirlo. Obviamente en estos casos de ser aguda, sintomática y grave, tiene que ser por vía endovenosa, ¿ya? Pero lo más importante, ¿a qué equivale una ampolla de gluconato de calcio del 10%? De 10 mililitros viene la ampolla, ¿ya? Una ampolla son 10 mililitros. Equivale a 90 miligramos de calcio elemental, o sea, del calcio que realmente voy a usar, ¿ok? Que es lo que quiero corregir. Entonces,
En momentos agudos lo que se recomienda es usar entre 1 a 3 ampollas en 100 cc de dextrosa o de suero fisiológico y lo pasas en 10 a 15 minutos. Eso es en caso de pacientes que te lleguen convulsionando, ¿ya? O pacientes que lleguen con trastorno electrocardiográfico significativo, arritmias, taquiarritmias, ¿ok? Y cuya causa obviamente sea la hipocalcemia. Pero en pacientes crónicos, de repente sí tienen algún trastorno muscular, ¿no? Trastorno neurológico, y la única causa es el calcio disminuido, les puedes corregir con una infusión ya en 24 horas. Pones 10 ampollas, que equivale a 900 miligramos del calcio elemental, en 1 litro de dextrosa o de cloruro de sodio y lo pasas en 24 horas. Y así vas corrigiendo tu calcio. ¿Ya? Recuerden esta salvaguarda del momento agudo con el momento crónico. Como les digo, luego también hay que ir monitoreando cada 12 horas el calcio. No hay un nivel de peligro en estos casos para, digamos, poner un punto de corte de cuánto corregir, pero hay que ir monitoreando. Una vez que esté corregido el calcio, pues ya nos detenemos en la infusión. En el caso de la hipercalcemia, mecanismos que llevan a una hipercalcemia, un aumento de la resorción ósea, o sea, en casos de hipervitaminosis, insuficiencia renal crónica, ya, un aumento de la absorción intestinal, ya, o fármacos. En el caso del aumento de la resorción ósea, hay que entender que, obviamente, el hueso, que es el principal almacén del calcio, elimina demasiado calcio por este tipo de condiciones estresantes para el mismo, ¿ya? Y que no lo elimina, o sea, y que no lo depura la sangre por la falla renal probablemente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estas causas, son las más comunes, ¿ya? En el caso de la hipercalcemia puede ser leve, moderada, severa. Se trata la que es manifiesta clínicamente, sobre todo si tiene manifestaciones neurológicas, digestivas o renales, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Hidratación. La hidratación le va a dar mucho mayor capacidad al riñón de poder eliminar, ya, a través de la diuresis, el calcio. Obviamente estás forzando diuresis cuando hidratas al paciente. Puede ser con suero fisiológico o puedes usar diuréticos, ¿ya? Esto es en el caso de que sea una hipercalcemia grave que necesitas tratar, esa es una primera medida. La segunda es inhibir la resorción ósea, o sea, impedir que el hueso siga eliminando calcio hacia la sangre, hacia el plasma. Usas ácido solendrónico, usas pamidronato o calcitonina, ¿ya? Ácido solendrónico es lo que más manejamos en el medio. Luego, para disminuir la absorción intestinal de calcio, se pueden usar corticoides, ¿ya? Y para la remoción del calcio, en un caso muy grave, podría usarse hemodiálisis, ¿ya? Entonces, tenemos varios pilares de tratamiento, pero obviamente son cuadros que no condicionan, pues, episodios muy graves, ¿no? No como los anteriores que se han mencionado. Igual hay que corregirlos. Aquí nuevamente este cuadro, les habla nada más de las dosis, léanlo. En el caso del magnesio, tenemos también el valor normal que es de 1.7 a 2.5. Recordemos que esto es fundamental corregirlo, porque cuando está bajo, sobre todo cuando está bajo, a nivel sérico, pues condiciona el trastorno de los otros electrolitos. Entonces, ¿por qué no me corrige el potasio si todos los días le paso? Bueno, de repente no nos hemos fijado en el magnesio, de repente está bajo, y como interviene en todos los procesos intracelulares, obviamente, y en los intercambios de bomba ATP-ASA, digamos, ciclo de Krebs, etcétera, pues obviamente nosotros no vamos a llegar a una solución efectiva si no corregimos el magnesio. Entonces es súper importante corregirlo. Tenemos la hipomagnesemia determinada por un magnesio menor de 1.7, causas, disminución de la ingesta, disminución de la absorción intestinal, ojo, a los alcohólicos, a los que tienen síndromes malabsortivos, aumento de pérdidas urinarias, también aquellos que usan diuréticos, ¿ya? O síndromes de redistribución, ¿qué quiere decir? El magnesio va a bajar en casos de pancreatitis, síndrome de hueso hambriento y transfusiones de sangre, ¿ya? Tener mucho en cuenta esos pacientes que tienen estas condiciones, que monitorear magnesio regularmente. ¿Cuándo se corrige? Por vía oral, cuando no es grave, cuando no es sintomático. Pero cuando es sintomático, magnesio menor de 1, o tiene síntomas severos, obviamente hay que reponer con sulfato de magnesio. Se da entre 2 y 4 gramos. La olla de sulfato de magnesio, que tiene 10 mililitros, trae 2 gramos de magnesio. Entonces,
4 gramos en 100 cc de suero fisiológico, lo pasamos en 10 minutos en sintomatología severa, y luego podemos pasar una terapia endovenosa continua si es que fuese necesario, si es que no corrigiese, en la misma ampolla, 2 gramos cada 3 a 4 horas, hasta que el magnesio sea mayor de 1, ¿ok? No exceder de 10 gramos en 6 horas. Bueno, básicamente es lo mismo. En el caso de la hipermagnesemia corresponde a 2 causas, básicamente la insuficiencia renal o un exceso de los aportes, por el uso de enemas o por el uso del mismo magnesio en infusiones que utilizamos para el tratamiento de las eclampsias, ¿ya? En el caso ginecológico. Entonces, también, la hipermagnesemia determinada por un valor de magnesio mayor de 2.7 puede tener 2 escenarios. El paciente sintomático, simplemente corregir la causa, o sea, si es una gestante, por ejemplo, que está con riesgo de eclampsia, le damos sulfato de magnesio en infusión, pues se lo detenemos, ¿ok? Si es que se ha excedido del valor, porque obviamente va a condicionar un cuadro luego severo de hipermagnesemia. Hidratamos diuréticos para poder excretar el magnesio. Y en el caso de que el paciente sea sintomático, tenemos que dar gluconato de calcio, 10 a 20 mililitros endovenosos en 6 horas, como una infusión pequeña, en 100 cc de suero fisiológico. Diuréticos también, y si es muy grave y no corrige con los dos anteriores o 2 medidas previas, hemodiálisis. Y finalmente, en el caso del fósforo, tenemos como valor normal de 3.5 a 4.5, también tenemos que saber dónde predomina para saber cuál es el mecanismo de pérdida o de acúmulo. En el caso de la hipofosfatemia, es la concentración de los fosfatos o de este fósforo inorgánico en el suelo, menor de 2.8. Ya eso también varía de acuerdo al laboratorio, pero corresponde básicamente a causas de pérdida intestinal, pérdida renal o también síndromes de redistribución. Ejemplo, todo lo que intervenga en la glicólisis aumentada. Pacientes con glucolisis, pacientes con síndrome de realimentación, pacientes que están en tratamiento con insulina, en cetoacidosis diabética. Todo ello que he mencionado al último tiene mucho que ver con el ciclo de la glicólisis, ¿ya? Entonces también son causas importantes de hipofosfatemia. Ahora, puede ser severa, ¿sí? Puede aparecer síntomas como debilidad, parálisis de los músculos, rhabdomiolisis, convulsiones, coma. Es un cuadro grave si no lo sabemos manejar adecuadamente y a tiempo. Tratamiento. Para empezar, se trata todo lo que puedas y que no sea grave, se trata por vía oral. Suplementos de vía oral de fosfatos, puede ser en la dieta o puede también darse fósforo elemental. 1 o 2 gramos al día, lo venden en tabletas, cápsulas, además del fósforo que te otorgan los alimentos, carnes, verduras. Ideal reponer por la vía oral. Pero si tu fósforo es menor de 1, obviamente o es sintomático grave, ya tenemos que reponer por vía parenteral. De 2.5 a 5 miligramos por kilo, ya en suero fisiológico, ya. Recordemos que una ampolla de fosfato monosódico o el famoso fosfocalium tiene 130 miligramos de fósforo. Entonces, si yo digo, ejemplo, ya para terminar, me quedan 4 minutos. Si yo digo, tengo que reponer de 2.5 a 5 miligramos por kilo de peso del paciente, yo digo 2.5 por 70, que es el estándar, tengo que reponer 175 miligramos de fósforo, pero una ampolla es 130, por lo tanto, le puedo poner 2 ampollas, ¿no? Obviamente esto hay que saberlo pasar, hay que saberlo administrar. ¿Cómo se administra? Una ampolla de fosfato monosódico o fosfocalium se pasa en 100 cc de suero fisiológico por vía venosa central, no por vía periférica. No es lo ideal. Quema la pared de la vena periférica, es muy delgada, muy lábil. Entonces, si yo en este caso, en el ejemplo, les he dicho que tengo que reponer 175 miligramos, voy a poner una ampolla en 100 cc y lo repetiré en unas 6 horas más. Cada reto de fósforo se pasa aproximadamente entre 4 a 6 horas para que no sea muy agresivo para la pared o el endotelio venoso, ¿ya? Y en el caso de la hiperfosfatemia, pues también corresponde a un fósforo mayor de 4.5 y las causas más comunes es que haya una disminución en la excreción renal o que le hayamos aportado demasiado fósforo al paciente a través de laxantes, enemas, o que el paciente esté pasando algún tipo de situación correspondiente a lisis tumoral, hemólisis, rhabdomiolisis o acidosis láctica, ¿ok?
¿Cómo se trata? Si la forma es aguda, tenemos que hidratar bastante al paciente, suero fisiológico, más o menos de 3 a 6 litros en 24 horas. Suena bastante, pero hay que monitorear esto, obviamente sin riesgo de que el paciente se sobrehidrate, hay que medir los balances. Y puedes ayudarte de diurético como acetazolamida, 15 miligramos por kilo en el paciente cada 4 horas, ¿ya? Y si es una forma crónica, pues restringes fósforo en la dieta y usas quelantes de fosfatos. Esto se usa mucho en los enfermos renales, en los crónicos, en los que están en diálisis. ¿Ya? Se utiliza carbonato de calcio o CB-Lamer, que seguro lo van a ver en algún momento cuando hagan rotación de nefro, o carbonato de lantano, que es muy difícil verlo aquí en el medio, pero sí usamos carbonato de calcio y CB-Lamer, ¿sí? Y bueno, chicos, eso es todo. Realmente siempre me falta mucho tiempo para esta presentación, pero espero que les haya servido. Espero que les haya abierto un poco la curiosidad sobre este tema. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna duda? ¿Tan claro ha sido? No creo, ¿eh? A mí me costó como años entender el tema. ¿Alguien que quiera decir algo, aportar algo? El delegado, por ahí. Bueno, en todo caso, si no hay preguntas, los invito a revisar las diapositivas. Se las enviaré a quien me escriba, que se las envíe, yo encantada. Y realmente es tema de práctica. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? Sí, doctora, después me podría enviar su número, o si no, le dejo mi número por privado aquí en el chat para Claro. poder contactarme con usted. Gracias. Perfecto, Vanessa. No hay problema. Yo se los envío encantadas y en verdad, qué pena que lo hayamos iniciado tarde, pero es una situación que realmente escapó de las manos de todos. El doctor Serna ha tenido una urgencia y bueno, encantada yo siempre de colaborar con ustedes. Yo también soy de la Richie, yo también sé lo duro que son estos años. Pónganle mucho entusiasmo y no se desanimen con el tema de los electrolitos, ¿ya? Así que sigan repasando y cuando ya lleguen yo supongo que ya estarán pues obviamente en hospitales, no sé, practicando, busquen este tipo de pacientes y corríjanle ustedes mismos las cosas, practiquen y conversenlo con los internos, que muchas veces son los quienes menos manejan estos temas y enséñenles a ver, porque ustedes están más frescos de todo esto, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias a todos. Cuídense y éxitos. Nos vemos en la siguiente charla, que me tocará por ahí RCP. ¿Sí? Cuídense. Chao, chao. Gracias, doctora. Hasta luego.